Bienvenidos a Contexto y Oralidad, el programa de la editorial de la Universidad de Nariño en convenio con el Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. En la emisión del día de hoy de Contexto y Oralidad tenemos un invitado muy especial. Se trata de Diego Palacios, pianista y profesor de música desde el año 2015, que hoy nos va a compartir y hablar de su libro. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Luis, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en tu programa. Bueno, antes de hablar de su libro, contémosle a los televidentes de su trayectoria y de sus publicaciones que viene realizando con la editorial. Gracias. Bueno, yo empecé mi trabajo mi formación en el piano hace muchos años. Tenía 8 años cuando inicié, tengo 40 años, ha corrido mucha agua en todos estos años. Y bueno, he tenido la oportunidad de formarme en mi pregrado aquí en el Departamento de Música de la Universidad de Nariño. Posteriormente estudios de posgrado en maestría y doctorado, y eso me ha dado la fortuna y el tesoro de poder presentar mi música, mis trabajos, mis investigaciones en Colombia y también fuera de ella. Listo. El libro que estamos viendo en este momento se llama Javier Fajardo Chávez, el músico y su música. Él fue su maestro en alguna parte de su vida. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? ¿Por qué decidió hacerlo acerca de su maestro? Bien, esto está cuidadosa y detalladamente comentado en el libro, pero brevemente, en el año 2006, mientras yo me encontraba cursando mis estudios de pregrado, conocí una obra de un compositor desconocido hasta ese momento para mí, Javier Fajardo Chávez. Conocí su Sinfonía Orcunina. Ese título no solo me llamó la atención, sino que su música, que pude notar que tenía elementos sonoros latinoamericanos tomados de músicas tradicionales o indígenas. En los años que siguieron a ese primer encuentro, mi interacción con Fajardo Chávez me llevó no solo a interpretar su obra para piano, sino a una serie de indagaciones preliminares sobre su música, indagaciones que me permitieron dilucidar el profundo interés de este músico por las músicas colombianas y latinoamericanas. Pero adicionalmente a eso, esta imagen se torna mucho más compleja porque este compositor también desempeñó labores como docente, como administrativo, y eso me resultó fascinante. Y por eso fue que empecé la escritura de este trabajo que desde el día 1 hasta su culminación, pues me ha fascinado. Sí, usted ha mencionado, en alguna parte de su libro menciona que precisamente este libro no es una historia de este autor, sino que más bien es como una radiografía también del contexto de la música en esos años. ¿Cómo fue ese proceso y qué aspectos más relevantes relata usted en este libro? Bien, así como tú lo mencionas, Luis, yo no realizo un estudio biográfico sobre Fajardo Chávez. Estoy un poco, digamos, en contravía a lo que es la biografía tradicional. Lo que yo realicé en Javier Fajardo Chávez, el músico y su música, es un recuento de la historia de la música en Nariño, que tiene como columna vertebral o como eje central la historia de vida del compositor. Si bien tomo aspectos biográficos, realmente hago un recuento de la historia y del desarrollo de la música en Nariño, pues a través de la vida de este compositor, que dicho sea de paso, es, a mi modo de ver, el reformador del sistema educativo musical aquí en nuestro departamento de Nariño y pues en nuestro programa de música insertado en la Universidad de Nariño. A propósito de la reapertura del programa, cuéntele un poquito a los televidentes cómo fue esa incursión del profesor de llegar en los años 80 y empezar a movilizar más el programa. Bien, esta historia, y aprovecho para hacer la cuña de que se animen, se interesen por el libro. La historia de la música en Nariño es fascinante y yo menciono, así como tú lo mencionas, Luis, tuvimos una escuela de música en los años 30, sumamente próspera, con profesores locales, internacionales, etc. Y en el año 65, 1965, cierra esta escuela por decisión
del rector de aquella época. Pasará la historia por eso, los músicos lo recordamos por eso. Anecdóticamente menciona el rector de aquella época, si en aquellos años de funcionamiento de la escuela no ha salido ni un Chopin ni un Beethoven, pues acabemos con la escuela. Pues bajo ese argumento cerró la escuela, y cuando en los años 80 regresa un Fajardo Chávez, joven, recién egresado del programa de música de la Universidad de Antioquia, uno de los primeros profesionales en música que llegó a Pasto para la época, se encontró con un escenario que no solamente no había música, escuela de música, sino que desapareció la literatura musical, el repertorio, la biblioteca de música, los instrumentos, es decir, no había nada. Y realmente con mucho empeño, junto con otros docentes, abren esta escuela, ¿no? Fue un proceso bastante arduo, la historia no deja de ser fascinante, y esos inicios dan cuenta del decidido esfuerzo realmente por lo que tenemos hoy. Han pasado, bueno, un poco más de 40 años, y hoy puedo decir con tranquilidad y con certeza que tenemos un programa de música fuerte, capacitado, a la vanguardia, con profesores que están en todos los niveles de formación, así que pues, es maravilloso que las primeras piedras fueron puestas por un Fajardo Chávez. Bueno, su trabajo de este libro es importantísimo, ¿no? Porque a veces creemos que esos contextos históricos de nuestro departamento y más bien de música sé que tienen que quedar por allá en el olvido, pero si vemos en los días de hoy, la historia nos sirve para entender cómo vivimos nuestro presente, no solo para entender cómo fue el pasado, sino para habitar ese presente de otra forma, ¿no? Entonces, Sí. cuéntenos, maestro, en el capítulo 5 usted habla de una obra que tuvo el profe que se llama El Duende del Guayco. ¿En qué consiste este tema popular? Bueno, quiero comentar dos cosas. El compositor, en su ópera Omnia, es decir, en su catálogo musical, presenta dos obras de título similar. Una es la que tú mencionas, El Duende del Guayco, y la otra es quizás su obra cumbre, su obra más representativa, que es su ópera El Duende, que es a quien yo le dedico el quinto capítulo, como tú lo mencionas. Esta ópera, bueno, fue parte de sus compromisos como docente tiempo completo en su momento, pero da cuenta del interés de ese compositor por la música vocal, insertándolo, claro, en un proceso de investigación-creación que ahora en nuestros tiempos toma muchísima fuerza, muchísima relevancia, pues antes no se hablaba de investigación-creación, pero Fajardo Chávez, digamos, lo pudo ver en su momento de esa forma. Esta ópera El Duende no ha podido ser estrenada por la logística que implica el montaje, la presentación de eso, pero esto no nos impide hablar de esa ópera en una ciudad que paradójicamente no posee una compañía de ópera institucionalizada y conformada como compañía de ópera. Sin embargo, hablo de esta obra, le dedico un capítulo completo porque reúne todo el lenguaje y todo el pensamiento musical de Fajardo Chávez, lo que a mí me resulta pues fascinante. Muy bien. Es la posibilidad que tiene la música, ¿no? De alimentar nuestra pasión, nuestro espíritu, alimentar también esa parte artística que fluye pues, en cada uno de nosotros como personas y como seres. En la parte personal suya, cuando ha hecho estos recitales en Bogotá, en Zipaquirá, aquí en Nariño, en muchas partes, ¿cuál es la sensación que tiene usted al salir al escenario y empezar a interpretar en su piano? Bueno, las experiencias siempre son diferentes. Por trabajo arduo he podido realizar recitales en Colombia y fuera de ella. Y este libro en particular, Fajardo Chávez, no solo me ha interesado difundir su parte escrita, sino también la música del compositor. Lo que he querido convertirme en un repositorio de su obra y en un difusor también de ella, de su obra para piano, teniendo en cuenta mi formación como pianista clásico. Y volviendo a tu pregunta sobre las experiencias, siempre son diversas. Así presente el mismo recital en varias partes, nunca es la misma experiencia, siempre cambia y nunca se toca de la misma forma.
Le comento a mis estudiantes, para formación de ellos también, a veces el dormir mal la noche anterior afecta el resultado del recital. Es como una competencia deportiva, es decir, es como ejercitar un músculo. Hay que reparar en todo, hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que estar siempre enfocado y bueno. Claro que sí. Y a propósito de sus alumnos, ¿cómo ha sido ese trabajo que viene desarrollando con ellos desde el programa de música? Y seguramente usted en sus clases, en sus tertulias, le menciona la historia que es importante de nuestro autor del día de hoy. Para mí la enseñanza resulta fascinante Ujú. y llevo aproximadamente un poco más de 10 años en mi ejercicio docente. He conocido muchas generaciones de pianistas, algunos de ellos ya son profesionales. Siempre les he inculcado no solo la obra de este compositor, sino el rescate sobre los compositores nariñenses. Es decir, tenemos un bagaje muy amplio de compositores de música tradicional, de músicas campesinas, y un poco menos de compositores académicos nariñenses. Me he enfocado en ese aspecto, en que los estudiantes, las estudiantes conozcan este repertorio, que escriben jóvenes compositores, que escriben compositores ya de muchos años también, que escriban para piano. Algunos de ellos utilizan ritmos tradicionales, ritmos nariñenses, ritmos de los Andes. Y así que siempre estoy en la plena convicción de que hay que dar a conocer estas músicas. En esencia, este trabajo también tiene un componente fuertemente investigativo, ¿no? Eh, y no solo en música, sino en todos los programas, filosofía, inclusive en comunicación, es importante el tema de la investigación. ¿Usted de alguna manera los está inspirando a que sus estudiantes investiguen no solo la historia, sino investiguen en todo sentido cómo es ese proceso con sus estudiantes? Bien, justamente aprovechando esta pregunta que tú me haces, desde el semestre pasado comencé los procesos de conformación de un grupo de investigación y un semillero de investigación con estudiantes. En ese momento ya conformado, no solo digamos en su trazabilidad legal, sino en el número de estudiantes requerido y de profesores, he venido adelantando y guiando, asesorando proyectos de investigación, creación, que tienen como primer eje central el piano, es decir, las investigaciones que podamos derivar con eje central este instrumento. De manera que los estudiantes adelantan procesos de investigación, creación, enfocados a recitales comentados, a la práctica pedagógica en el piano, a cómo subsanar algunos aspectos directamente en relación con la técnica del instrumento y también con la indagación de nuevos repertorios, composición, arreglos, reedición, etcétera, de repertorio de compositores nariñenses. Usted en su pedagogía incluye un tema eh, muy interesante que lo menciona en el libro, que son las tres alegorías. Cuéntenos un poco más de este elemento de las tres alegorías, ¿a qué hace referencia? Bien, las tres alegorías, así como otras piezas de Fajardo Chávez, siempre tienen un componente muy fuerte a la música de Nariño. Es decir, después de un estudio musicológico que pude hacer de la música de Fajardo Chávez, se encuentran rasgos identitarios de diversa índole y de diferente grosor también en ese mismo sentido. Eso tiene que ver con lo local, con lo nacional, con lo regional, es decir, con lo nariñense, con lo colombiano y con lo latinoamericano. O para enfocar un poco más, con lo panandino, esta música que encontramos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. De manera que la música de Fajardo Chávez no solo contiene estos elementos identitarios en su música, sino también en las menciones al territorio que él hace en su música, en los títulos de sus obras. Se encuentran las tres alegorías que aluden justamente al territorio, pero también están las fantasías sureñas, las suites nariñenses, suites colombianas, el tambo, conocemos que es una región de nuestro departamento. Es decir, siempre hay menciones al territorio en los títulos de sus obras y en su música en esencia. Creo que sí, maestro, qué importante reconocer la influencia latinoamericana, de la música latinoamericana. Pertenecemos a la cordillera de los Andes y tenemos esa gran influencia también de nuestro vecino país del Ecuador.
Mm, en en sus proyecciones, ¿usted piensa en crear una obra que incluya los ritmos nariñenses, un poco también recogiendo lo del maestro Javier Fajardo, y incluirlo con el tema de de lo sinfónico, de lo clásico? Bueno, esto es algo que no mencioné, creo que se me escapó mencionarlo. Ujú. Mm, en mi trabajo y en mi ejercicio docente e investigativo he podido hacer varias publicaciones. Esta es la cuarta publicación que Ujú. realizo, que es realmente un estudio musicológico. Pero también hice dos publicaciones de composiciones musicales que tienen que ver con el piano como eje central, es decir, uno habla muchas veces de lo que conoce. Y, y lo que conozco en mi caso, pues es el piano. Entonces realizo composiciones en corte académico, dos libros puntualmente y un libro de pedagogía. En el caso de la composición que tú me mencionas, Luis, quiero seguir indagando en esto. Por supuesto que ahora el tema latinoamericano es algo que me llega profundamente al corazón y quiero retomar la composición. Creo que el tema de difusión de esta publicación sigue, es continuo en el tiempo, pero hay que trabajar paralelamente en los intereses también musicales o específicos, la composición académica. Claro, sí, qué importante, ¿no? Esta investigación, este proceso que viene desarrollando usted junto a otros maestros musicales. Se me viene a la mente una también pianista reconocida, María Inestrosa, ¿no? Que también fue una de las pocas mujeres que en su momento pues interpretaba música, ya sea por el tema social, pues también que tenía mucha influencia. Y qué importante también recoger estas historias que nos dicen un poco de dónde venimos, de dónde nace esa música, de dónde se crea esta música y por qué estamos aquí tocando la música que tocamos, ¿no? Hagamos esa invitación a los estudiantes y docentes también de música para que sigan explorando, sigan cultivando la música con esa pasión, también con ese rigor investigativo y que sigan saliendo nuevas investigaciones y propuestas como la suya, que hoy en día pues trae elementos muy importantes y de gran calidad para la academia. Gracias, Luis. Bueno, mi invitación para toda la comunidad de mi querida Universidad de Nariño, para los músicos que se están formando y para los que quieren formarse, la música es maravillosa, pero también es dura. Y hay que, así como con cualquier disciplina, hay que ser muy riguroso y hay que tener mucho rigor en el estudio. Invito a todos a que lean este libro, Javier Fajardo Chávez, El músico y su música. Creo que pueden encontrarse con datos de mucho interés para ustedes, porque como lo mencionaba Luis al inicio, conocer nuestra historia realmente hace que nos conozcamos por dentro. Muchas gracias. A propósito de lo riguroso, ¿no? En la música pensamos a veces, o se pensaría que a diferencia de otras disciplinas no, o áreas de del conocimiento, no se tiene que ser tan estricto, tan riguroso, tan disciplinado, pero vemos que sí, que la música es muy métrica, numérica, también, así como despierta las partes artísticas humanas, también tiene el componente del estudio, de la investigación. Cuéntenos un poco de ese proceso que debe tener el estudiante y después profesional de música para desarrollar sus obras. Yo recuerdo una anécdota que comentó un colega del programa de música. Él mencionaba, esto lo dijo hace muchos años, cuando yo era estudiante, o sea, hace 100 años. Él dijo, si hay estudiantes disciplinados en nuestro programa, en nuestra universidad, son los estudiantes de música. Yo entiendo que uno jala para su lado, ¿no es cierto? Y a veces es difícil ser imparcial, pero así como todas las carreras universitarias, para hacerlas bien, se necesita mucho rigor. Es lo que dije al inicio, es como hacer crecer un músculo, ejercitar un músculo. No crece en un día, ni en dos, ni en tres. Es un proceso de años, pero de práctica diario, de manera que no solo nos obliga a manejar la parte mecánica, la parte de lo que implica tocar un instrumento, sino también el ejercicio mental, el conocer los estilos de la música, el quizás llegar a dominarlos en un buen grado
conocer bien, diferenciar bien, conocer los compositores, conocer lo que se ha escrito, conocer las reglas y en dado caso romperlas, pero conociéndolas. Las reglas de la música. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Este libro, como los otros 3 libros que ha publicado, nacieron de una idea, ¿no? De una idea en concreto, y de pronto pensando que era una utopía que no se podía publicar, pero hoy la tenemos aquí presente. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y las puertas de este programa de Contexto y Oralidad están abiertas para ustedes. Gracias. Gracias por tu invitación, gracias a todos. Estos espacios son tan valiosos para la difusión del trabajo de los docentes, así que lo agradezco profundamente. Bueno, muchas gracias, Diego. Y pues aquí hemos llegado al final de esta sección. Vamos con nuestra sección de la novedad editorial. La novedad editorial del día de hoy es La vida y resurrección de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE. Los autores son Sergio Gustavo Astorga y Ricardo Oviedo. Este libro lo pueden conseguir en la librería de la Universidad de Nariño, ubicada en la sede Toro Bajo, frente al bloque tecnológico. Hemos llegado al final de nuestro programa Contexto y Oralidad. Los esperamos en una próxima emisión con más autores y publicaciones. Hasta la próxima.